pirámide es fácil recordar. Volvamos entonces ahora a cómo enseñamos a manera crítica la enseñanza tradicional, por ejemplo en el área de, volviendo a áreas ahora. Para enseñar el área del triángulo en mi país, quiero centrarme a criticar a lo que se hace en mi país, y no sé si sea acá igual, pero muchas veces el profesor comienza poniendo con la mejor letra que tiene área del triángulo. Enseguida dice o escribe o que hace escribir la regla. Para calcular el área del triángulo se multiplica la base por altura y se divide en 3. ¿Qué hace el profesor? Escribe la fórmula, le pone su marquito y al causar la vivienda. B significa base, H altura. Y si el alumno le pregunta, profesor, ¿y por qué altura? Si altura es sin H, ¿por qué lo ponemos? Papacito, así es la fórmula, pues yo no la inventé. Pero es porque las fórmulas han sido escritas en inglés y así han sido copiadas para nosotros. High, alto, en base. Por eso es H, pues están escritas en inglés. Es fácil, podemos usar nuestra terminología en lugar de H ponerle A. No habría problema, ¿no? Y después, ¿qué hace? Da un ejemplo. Allá en el área del triángulo, cuya base mide 2 y su altura 3. Da un ejemplo en que tenga mitad exacta, inclusive, ¿no? Y le enseña a resolver. Primero, hijito, tiene que tomar los datos. Enseguida, para que se aprenda la fórmula, tienes que escribir la fórmula, porque en esa fórmula vas a reemplazar los datos, efectúas, y enseguida de tu libro resuelvan los 5 problemas sobre área del triángulo. ¿Qué cosa es eso? Es un atropello a la didáctica, porque es la etapa simbólica, meramente simbólica. Allá me contaban, yo trabajé hace 25 años con un colega de Enrique, amigos, no todos en mi escuela somos buenos, unos somos muy mugre, y otros también rivalidades, no nos llevamos bien, no nos podemos ver. Entonces, me decía Enrique, tengo un problema, mira, un niñito me cierra para estar enseñando área de triángulo y dice, profesor, el triángulo tiene 3 lados, ¿no? Sí, pues eso lo sabes con un niñito de 3 años, 4 años de escuela, ¿no? ¿Y por qué no se divide entre 3? ¿Por qué se divide entre 2? Él no tenía palabras, así, pero yo no inventé la fórmula así. Y me dice, y él vino a mí y me dice, Enrique, ¿por qué se divide entre 2? Yo saqué un cuadrado. Si tú multiplicas la base por la altura, te sale el área del cuadrado. Pero, si divides el cuadrado en 2 partes iguales, base por altura, te sale el área del cuadrado. Pero el triángulo es la mitad del cuadrado. Si multiplicas la base por la altura, tienes que dividir entre 2, porque el triángulo es la mitad de un cuadrado, el triángulo es la mitad de un rectángulo, el triángulo es la mitad de un rombo, el triángulo es la mitad de un romboide. Entonces, por eso es que se divide entre 2. Es que nunca trabajamos en forma objetiva, no le hemos dado un papel al niño y comenzamos a enseñar así. Entonces a eso siempre yo le pongo un as. A eso vamos a llegar. Yo no estoy, se va a llegar a la etapa simbólica, pero no empezar de la etapa simbólica. Porque eso incentiva solo el memorismo, no el razonamiento. Solo memorizar fórmulas y aplicarlas y no estamos razonando para nada. Entonces nosotros vamos a hacer la secuencia que debemos hacer. Yo recomiendo esta secuencia que siempre la hice, no de área. ¿Qué enseñar y en qué secuencia? Debemos comenzar enseñando el área del cuadrado, en área, ¿no? Del área del cuadrado vamos a pasar a enseñar el área del rectángulo. Y tanto del cuadrado como del rectángulo vamos a pasar a hacer el área del triángulo. De ambos. Del rectángulo vamos a hacer área del rombo. Y vamos a descubrir más adelante acá que el rombo es la mitad de un rectángulo. Del rectángulo sacamos un triángulo de ahí y lo convertimos en un romboide. Y del rectángulo también vamos a hacer un trapecio. Y 2 trapecios exactamente iguales van a formar un rectángulo. Por eso el trapecio es la mitad de un rectángulo.
Y del romboide podemos calcular el área de un trapecio isósceles. Y sale, es la mitad de un... Si yo miro acá y trazo esa línea, salen 2 trapecios de un romboide. Entonces, ese es el esquema. Después sigue polígonos regulares, pues pentágono regular, hexágono regular, después área del círculo. Eso es lo que hacemos en todos los países, enseñamos áreas, pero recomiendo esa secuencia. Quiero decirles algo, yo no traigo la panacea acá, vengo a dar algunas sugerencias, unas estrategias que a mí me dieron resultados y que ustedes pueden recogerlas o asimilarlas. O sea, no es la última palabra, nadie tiene la última palabra en matemáticas. Siempre hay diversas estrategias, múltiples estrategias para enseñar. Esta es una de las que yo vengo haciendo y tenemos que seguir siempre con esta secuencia de la pirámide. Bien, seguimos. Entonces vamos a hacer área del cuadrado. Ahora, una cosita. Yo sé que el tiempo es escaso, va a ser muy escaso. Entonces, si les falta el tiempo, yo les voy a invitar a que todos creo que manejamos hoy en día el Internet. Toda esta información que vamos a estar mostrando, pueden ustedes acceder, les vamos a dar un código de acceso a nuestra página web y ahí tienen mucho más de lo que vamos a mostrar aquí. Entonces, esa secuencia metodológica seguir. No copiaron la pirámide, ahí está más detallada y todo eso, ¿no? Entonces, eso sí lo vamos a hacer. Área del cuadrado. ¿Cómo vamos a enseñar el área del cuadrado? No vamos a comenzar poniendo el título área del cuadrado. Tenemos que hacerlo en forma objetiva. El alumno tiene que, si no tiene un cuadrado, esta hoja existe, ¿verdad? Le enseñamos a cuadrar esta testa, ¿verdad? Yo he querido facilitar el trabajo de ustedes, ya les he traído los cuadrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando el niño ya tiene el cuadrado? Vamos a hacer las siguientes actividades. Bueno, primero, si no tiene cuadrado, hay que cuadrar el papel. Otro, cuando ya tiene el cuadrado, que mida sus lados. Ojo, aún siendo de primer grado, puede medir. Porque no solo se mide con reglas, lo puede medir con una pica, con un lápiz, con una cinta. Debe medir y verificar que los lados son iguales. No comienzo definiendo el cuadrado de esa figura geométrica tiene 4 lados iguales. No, que los mida, que descubre. Este es el descubrimiento, que mida sus lados, que mida sus ángulos. Ahora, inclusive un niño de primer grado puede medir. Ustedes miran como un niño de primer grado si no sabe medir ángulos todavía. No solo con grados, no podemos verificar si los ángulos miden igual. Yo puedo medir este cuadrado con un bloque lógico y verificar, comprobar que los 4 ángulos son iguales. Eso lo debe hacer desde el primer grado el niño. Tiene que hacerlo. Entonces que mida sus ángulos y cuando use el transportador ya pues medirá con el transportador, ¿verdad? Para medir en grados. Que trace sus diagonales. El niño traza una diagonal, traza la otra diagonal y descubrir que se intersectan en un punto central. Entonces, ahí me va a servir, miren, para el primer problema, el número 1, se les preguntó, a ver, tracen una diagonal. Hagamos el primer trazo. Trazamos una diagonal. Diagonal es aquella línea que une 2 vértices opuestos. No les preparé a que ustedes traigan, si era la clase mañana, les creo que traigan su regla, ¿no? Pero esta es... No, doblándola nomás lo hago, ¿verdad? Que tracen sus diagonales. Ya, las trazamos doblándola, ¿verdad? O el niño debe trazar con su regla y su lápiz. Bien,
Yo le pregunté, mire, el primer problema, les pregunté cuál es el área del cuadrado cuya diagonal mide 12. Y a nosotros nos enseñaron área del cuadrado lado por lado. Y ahora, ¿cómo resuelve este problema? No me enseñaron. No sé, el profesor de los grados superiores puede saber, el área de un cuadrado es diagonal al cuadrado sobre 2. Lo sabe por fórmula. Pero esto, o también cuadrado, esto es X, utilizar Pitágoras para resolver, ¿verdad? El primer problema. Pero este problema yo lo tengo planteado para niños de tercer grado primero, sin que sepa Pitágoras. Pero podemos hacerlo. Y esto mide 12. Hemos trazado la otra diagonal, ¿verdad? Hasta el centro, ¿cuánto mide? 6. Y de ese centro al otro lado, al otro vértice, ¿cuánto? 6. Entonces podemos calcular el área de este triángulo. 6 por 6, el área de este triángulo mide 18, la mitad. Pase por altura entre 2, 18. La diagonal sería 2, hasta el centro mide 6. Y de ese centro al otro vértice mide 6. Ahí lo están viendo. Entonces, 6 por 6, 36, la mitad, 18. ¿Cuántos triángulos hay? 4. 18 más 18, 36 más 36, 72. El área del cuadrado, cuya diagonal mide 2, es 72. De tercer grado. Esto, si no lo hiciste en quinto, sexto, séptimo grado, hazlo. De ahí es donde va a salir Pitágoras. De ahí es donde van a salir las fórmulas. De ahí también sale que diagonal al cuadrado, 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144, entre 2, 72. 72, ¿verdad? Diagonal al cuadrado entre 2 también es el área del cuadrado. Pero de estos objetivos se tiene. El primer problema está resuelto gracias a que nosotros podemos trazar y tener un cuadrado en nuestras manos. Si nosotros le enseñamos fórmula, apréndete la fórmula área del cuadrado diagonal al cuadrado sobre 2, eso es memorísimo. Acá estamos razonando. ¿Cómo les voy a seguir razonando? A ver, ¿qué vamos a hacer enseguida? Que trace sus diagonales, ya sabemos para qué se debe trazar las diagonales. Entonces nos va a servir, no es por gusto. Que haga doblez, ya les digo 8 papeles, ¿no? Hagamos otro papel. Vamos a hacer el doblez número 1. Este es un cuadrado. Ya hemos medido su lado, hemos llegado a una definición del cuadrado, empíricamente, no teóricamente. Doblemos en mitades así. Esto se llama dos rectángulos, ¿verdad? Exactamente igual. Ahora la pregunta de razonamiento. Un cuadrado, al revés, dos rectángulos exactamente iguales, ¿forman siempre un cuadrado? Yo lamento decirles que no. La pregunta fue, por eso es de razonamiento. Acá han visto que dos rectángulos exactamente forman este cuadrado, pero la pregunta es, ¿dos rectángulos exactamente iguales forman un cuadrado? No siempre. Porque si los rectángulos fueran así de delgados, dos de estos no forman un cuadrado. Entonces, pero esos dos rectángulos sí forman un cuadrado. Entonces, la segunda pregunta de razonamiento es, ¿cuál es la condición para que dos rectángulos como esos que tienen en sus manos sí formen un cuadrado? ¿Que sea el doble qué? El largo sea el doble del ancho. Cuando el largo es el doble del ancho, entonces sí forman un cuadrado. Esas dos preguntas son indispensables que debemos hacer con nuestros niños, cualquiera que sea el grado. Si empezamos, yo comienzo haciendo esto y lo voy a mostrar en el libro del primer grado, estoy haciendo este trabajo. Que el niño trace doble papel y te diga si forma o no un cuadrado y hacerle razonar después de que no siempre dos rectángulos forman un cuadrado. Entonces ya estamos razonando. Además, este doblez
y otros nos va a servir para resolver el segundo doblez. El segundo doblez en otro cuadrado, este es el primer doblez, por eso le he dado varios papeles. Guárdenlo y póngale el número 1, porque ese es el primer doblez. Y las preguntas pueden irlas anotando ahí, ya saben qué preguntas hacer con eso, ¿verdad? Con ese doblez. Bien, el segundo doblez, ese es el 1. Tú deberías ponerle 1 en grande, ¿ya? Y también las preguntas, ¿ya? ¿Ya, Fabiolita? El segundo doblez es el siguiente. Primero, ya lo hicimos ahí. Hagamos otra vez. Doblemos, unamos dos vértices opuestos. ¿Y qué tenemos? La diagonal. Ese es el segundo doblez. No hay otro doblez en esto, nada más que este. Ese es el número 2. La pregunta es: un cuadrado se divide en dos triángulos exactamente iguales. Ahora, dos triángulos exactamente iguales forman siempre un cuadrado. Sí, no, algunos se han callado. Dos triángulos exactamente iguales forman un cuadrado. Yo le digo que no. Veamos. Este triángulo supuestamente es igual a este. No forman un cuadrado. Son exactamente iguales y no forman un cuadrado. Entonces, la pregunta segunda es: ¿cuál es la condición para que dos triángulos sí formen un cuadrado? ¿Que sean? No, porque este no es equilátero, es cuando los tres lados son iguales, no es la respuesta. A ver, nos ordenamos. ¿Cuál? Que tengan que dos de sus lados sean iguales. Uno, que dos de sus lados sean iguales. Y el otro, y además hay otra condición, no es la única, porque yo no puedo hacer dos lados iguales aquí en abierto, son iguales, pero no forman un cuadrado. Que entre los dos lados iguales formen un ángulo recto. Esa es la segunda, ahí sí. Si se cumple esa condición, sí forma un cuadrado. Repito la pregunta, ¿no? La primera pregunta: dos triángulos, después de haber hecho este doblez, debemos hacerlo razonar a nuestros niños. Así como yo les estoy haciendo la pregunta, si el niño tiene un papel de su mano, va a seguir igual, razonando igual que nosotros, ¿no? Un cuadrado se divide en dos triángulos exactamente iguales, ¿cierto? Lo contrario, dos triángulos exactamente iguales forman siempre un cuadrado. La respuesta ahora contundente es que no siempre, ¿verdad? Pero ¿cuándo sí forma un cuadrado? Cuando dos de sus lados son iguales y además de esos dos lados iguales formen un ángulo recto. Si se cumple esta condición, sí forma un cuadrado. Entonces ya estamos razonando, no estamos haciendo una matemática numérica, simbólica, nada. Entonces este es el número 2, el doblez número 2. El número 3, a ver, es igual que el primero en mitades, ¿no? Y la mitad en mitades. La mitad en mitad, ¿verdad? El cuadrado así es un medio, cada rectángulo es un medio, y lo doblamos a la mitad, ha quedado dividido en 4 cuadrados iguales. Cada cuadrado es un cuarto, ¿sí? Un cuarto. Entonces, la pregunta de razonamiento es: piense, no diga y conteste. 4 cuadrados forman siempre otro cuadrado. No. Yo le dije 4 cuadrados forman otro cuadrado. Tiene que haber una condición, ya estamos pensando.
pensando. Ya estamos pensando. Tienen que ser exactamente iguales, ¿verdad? Ya estamos razonando. Ojo, y miren, estos dobleces me van a permitir resolver el problema número 2. Que no se sientan mal si ustedes no lo han resuelto. No lo han resuelto por... Miren, no les miento. Sigma tercer grado, este es el número 3, tercer grado de primaria. Acá está el problema. En tercer grado de primaria está este problema. Así que no se sientan mal si no lo hicieron. Siéntanse horrible. Entonces, miren, ahí está. Esos dobleces me van a permitir, el primero, el segundo, me van a permitir hacer eso. Miren, a veces nosotros nos hemos aprendido como profesores a hacer áreas, regiones poligonales por traslaciones. Saco un pedazo de acá, lo pongo para allá y completo, ¿verdad? Entonces, pero yo diseñé este problema que nunca lo vi en ningún libro. Un día, cuando a mí estaba aficionado a estar jugando con los gráficos, hice este gráfico y yo le planteaba este problema a ingenieros, a profesionales, a profesores de los institutos de... En Lima hay muchas academias de preparación preuniversitaria. No encontraba la respuesta. A mí misma dice que estoy en ingeniería de sistema, 2 horas ahí tratando de acomodar esto, usando cualquier algoritmo y no le sabía. Pero está en tercer grado. El primer doblez nos va a servir. Mira, cuando tú doblas, me piden estar y no debo enseñar a razonar al niño así. Si el cuadrado trazo por la línea media, el primer doblez que lo formó, ya lo tenemos, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Esto es un rectángulo, este es un medio del cuadrado. ¿Sí o no? Si yo trazo la diagonal en este rectángulo, esto es la mitad de la mitad, ¿cuánto es? 1/4. ¿Sí o no? Entonces, esta área de acá, esta blanca, esto es, esta parte de acá es la mitad, este rectángulo es un medio. Esta diagonal a este medio lo divide en 2 partes iguales, entonces es 1/4. ¿Verdad? Ahora, veamos el otro lado. Si yo divido el papel en 2 partes iguales como esto, así. Esto es un medio y todo esto es un medio. La diagonal lo divide el rectángulo en 2 partes iguales. Esto es 1/4. Hemos aprendido a doblar el papel en 4 partes iguales. ¿Verdad? 4 cuadrados. Cada cuadrado es 1/4. ¿Estamos? Hemos doblado el 1/4. Y la mitad de 1/4, ¿cuánto es? 1/8. Este es 1/8. Porque la diagonal divide el cuadrado, uno de los dobleces que hicimos, el primer doblez, en 2 partes iguales. Este es 1/4. 1/8. Ahora, 1/4 más 1/4, 1/2 más 1/8, 5/8. El área que me piden calcular es 3/8. Esto mide 3/8 del área del cuadrado. Y ahí nos dieron todos los datos. El perímetro del cuadrado de Perú mide 64 centímetros. Si S y T son puntos medios por respectivos lados, ¿cuál será el triángulo? Mide 64. ¿Cuánto mide cada lado? 16. El perímetro es todo. 16. El área de este cuadrado, ¿cuánto es? 16 por 16, 256, que es de tercer grado cálculo mental sin hacer ninguna operación mecánica. De frente. Entonces 256. 3/8 de 256, 96 centímetros. Gracias a esos 3 primeros dobleces que hemos hecho. ¿Verdad? Tenía solución a este problema que pareciera difícil. Parecía difícil. ¿Sabes? Vas a saber mitad y cuarto, ¿verdad? Y octavo. Entonces sí tenía solución, y una solución clara, totalmente práctica, real, objetiva, ¿verdad?
objetiva es la palabra. Entonces, sigamos con los otros dobleces para que vean. Quinto doblez. A ver, con otro papel, ¿no? Otro doblez. Estaba el tercero, habíamos llegado mitades y mitades, ¿verdad? Ahora, el quinto doblez, diagonales. Eso ya lo hicimos al comienzo. Diagonales y la otra diagonal. Esta ya la hicieron, ya la tienen, pónganle el número 4. 4 doblez. Las diagonales han dividido al cuadrado en 4 triángulos exactamente iguales. 4 triángulos exactamente iguales. La pregunta es, 4 triángulos exactamente iguales, ¿forman siempre un cuadrado? No sé. ¿Verdad? ¿Cuál es la condición entonces para que sí formen un cuadrado? Que los 4 sean exactamente iguales, que 2 de sus lados sean iguales, y formen un... Todos son iguales, y todos forman un ángulo recto. Tiene 2 lados iguales. Entonces ya estamos, y esto nos va a servir para resolver problemas como ya nos sirvió para hallar, calcular el área del cuadrado cuya diagonal mide tanto, ¿verdad? Eso ya lo resolvemos. El otro doblez, el quinto. El quinto doblez es, a ver, hagamos uno. Mitades, la mitad de la mitad. Entonces acá ya le vamos enseñando a veces que los niños de quinto, sexto grado no saben cuánto es la mitad de la mitad, la mitad y no pueden. La mitad de la mitad es un cuarto. ¿Ya? Ahora tenemos 4 cuadrados, ¿verdad? ¿Hay puntas sueltas o no? ¿Sí? Doblemos esas puntas sueltas hacia adentro. Abrimos. Y el cuadrado ha quedado dividido en 8 triángulos exactamente iguales. ¿Sí o no? ¿Sí? Y eso permite, no sé si está en uno de los problemas, no hay. Pero sí se puede plantear problemas como estos, ¿no? Por ejemplo, hay un problema que siempre lo toman en todos los años en las universidades en Lima, y lo voy a colorear acá. Por acá. Ya, ahora voy a leer. A veces no te dan ni el cuadrado exterior. Te pueden decir los vértices de esa figura son los puntos medios de un cuadrado. ¿Ya? Y no te dibuja el cuadrado. Pero dejemos el cuadrado. Si este cuadrado, su lado mide 10 centímetros, ¿cuál es el área sombreada o coloreada o pintada? No sé cómo le llaman acá. El área sombreada. ¿Cuál es el área sombreada? Para hacerla más fácil. Ahí está bien. ¿Cuál es el área sombreada? Este es un problema de ingreso a la UNI, allá a la Universidad Nacional de Ingeniería, y que está en sigma de tercer grado. Vale. En
Entonces, ¿ya tiene la respuesta? ¿Dónde está el papel que hemos doblado? Eso, ahí está la respuesta. Si ustedes observan, la figura está trazan todas las líneas, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 4 triángulos al centro, hay un cuadrado. El área de ese cuadrado es la mitad de todo el cuadrado. ¿Sí o no? Son 4 triángulos y a los costados fuera hay 4, que son iguales. Entonces el cuadrado del centro no es un rombo, es un cuadrado. ¿Verdad? Entonces, y además cada parte, cada triángulo es un cuarto de ese cuadrado. ¿Sí o no? Entonces el área total del cuadrado, ¿cuánto es? 10 por 10, 10. Ahora nos quedamos con la mitad. El área del cuadrado del centro, ¿cuánto es? Diagonales. Las 2 diagonales. ¿Ya? Primero las diagonales, ahora después en mitades, así. En mitades. Y la mitad de mitad. Mitades.